Hoy en día, los países de primer mundo y las potencias mundiales utilizan trenes de pasajeros para transportar de forma masiva y eficiente a gran cantidad de personas, logrando una movilidad increíble por varios kilómetros de vías férreas por todas las regiones de su país. Al paso del tiempo, en México, los trenes de pasajeros se convirtieron en una anécdota contada por los abuelos, narrando que cuando ellos fueron niños tuvieron la dicha de viajar en los trenes. Historias que afanosamente cuentan y con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque era una gran aventura el poder viajar en tren de un estado a otro en toda la República Mexicana. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que en el año de 1995 ocurrió un hecho que cambió la historia de los ferrocarriles en México, cuando el presidente Ernesto Zedillo realiza un cambio en la Constitución mexicana para privatizar, vender Ferrocarriles Nacionales de México, con el pretexto de que los privados invertirían con grandes cantidades de dólares en la modernización de todos los trenes y en el mantenimiento de las vías férreas. Fue algo que sorprendió a todo el pueblo de México, ya que los trenes eran tan modernos que parecían invisibles, simplemente desaparecieron. En 1997, Zedillo vendió también los derechos de vía a una empresa transnacional y a privados, entregando el sistema ferroviario de México por $1,400 millones, un gran negocio, ya que remató los derechos de vía para estas empresas extranjeras y privadas. Finalmente, en 2001 se anuncia el desmantelamiento total de Ferrocarriles Nacionales de México, y de facto, México se queda prácticamente sin transporte ferroviario de pasajeros, ya que los nuevos dueños solo les importaba el transporte de mercancías por tren. Con el paso del tiempo, los gobiernos anteriores validaban lo que Zedillo había hecho y comentando que la época de los trenes de pasajeros ya había finalizado y que lo mejor es viajar en autobús para ir de una ciudad a otra. Imagínense, ¿qué dirían los europeos y asiáticos de esto? ¡Qué barbaridad! Por autobús. Actualmente lo único que conocemos como trenes de pasajeros en México son 8. El metro de la Ciudad de México, el tren ligero de la Ciudad de México, el tren suburbano del Valle de México, el tren ligero de Guadalajara, el tren turístico Tequila Express, el Metro Rey, el Chepe y el tren México-Toluca, el Insurgente.
Pero, francamente, estos trenes son de uso metropolitano y turístico, ya que los trenes que cuentan los abuelos, esos sí han de haber sido verdaderos trenes a su máxima expresión. El gobierno federal está casi nada de inaugurar el Tren Maya, una obra de ingeniería que contará con los trenes de pasajeros más modernos que comunicarán todo el sureste de México. Bueno, uno de los planes del gobierno de la 4T es revivir el servicio de trenes de pasajeros, algo muy difícil, por todo lo que Zedillo cedió muchos años atrás a los extranjeros y privados. El tratar con unos empresarios voraces y ponerse de acuerdo en algo es algo difícil. Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de descubrir algo que nadie se había dado cuenta desde hace más de 20 años. Fíjense que cuando se entregaron los ferrocarriles nacionales a dos empresas muy grandes, se suscribió un convenio, una concesión, y en esa concesión aparece una cláusula según la cual si se necesitan trenes de pasajeros, el Estado mexicano puede utilizar esas vías para trenes de pasajeros. Es decir, legalmente se cuentan con 20,000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. Claro, no están en óptimas condiciones las vías porque no se les ha dado mantenimiento adecuado y se usan para carga, pero ahí están las vías. Entonces, si esas vías se mejoran y se pueden electrificar con catenarias para trenes eléctricos, imagínense lo que podría hacerse. Se vuelve a comunicar todo el país con trenes de pasajeros. El regreso de los trenes de pasajeros en México representaría reducir el tráfico en todas las carreteras del país, una mayor movilidad de personas a varios poblados y regiones de México, amigable con el medio ambiente al reducir las emisiones de CO2, ya que se contaría con varios kilómetros de vía electrificada, un transporte más barato y accesible para todo el pueblo de México. La economía fluiría mucho mejor por ser un país más interconectado en todas sus regiones. Esta es la visión que tiene el presidente y empezará a tomar cartas en el asunto, uno de sus últimos regalos para el pueblo de México. Aunque ya no le va a tocar el concluir con el proyecto, pero dejará los cimientos para que los trenes de pasajeros vuelvan a recorrer todo México.